La ciudad de Rosas, en Girona, recibe a los 400 ciclistas llegados de 26 países de todo el mundo que participan en la 7ª edición de la Transpir Coast to Coast, una de las pruebas de mountain bike más exigentes del mundo, que consiste en cruzar los Pirineos en solo 7 días. Del Mediterráneo hasta el Cantábrico de Hondarribia, en Guipúzcoa, con unas etapas que presentan una media de 110 kilómetros y unos desniveles positivos de 3.000 metros diarios. Una auténtica hazaña solo al alcance de los más preparados y que hace pocos días ha sido considerada por la revista National Geographic como uno de los 10 mejores eventos ciclistas del mundo. La monumental ciudadela de Rosas acogía a estos ciclistas experimentados dispuestos a afrontar una aventura única en el mundo. Las autoridades dan la bienvenida a los ciclistas a los que se encomienda la misión de cruzar los Pirineos sumergiéndose en los diferentes valles, pueblos y culturas de la vertiente sur de estas montañas. Una de las novedades de este año ha sido la posibilidad de participar de forma individual, controlados en todo momento por razones de seguridad con un geolocalizador Track the Race. La mayoría, sin embargo, ha optado por participar en equipos de 2 o 3 personas. 8 de la mañana. Tensión y nervios minutos antes de empezar. Desde la organización de la prueba se recomienda ser prudente con el desgaste físico, porque muchas veces los abandonos vienen provocados por una salida demasiado en tromba el primer día, que ya no permite una buena recuperación en etapas posteriores y esto se acaba pagando. En pocos minutos dejan de ver un mar que esperan reencontrar 7 días después al otro lado de unas montañas que les marcarán para siempre. El buen tiempo acompañará a los ciclistas durante la primera mitad de la prueba, que en anteriores ediciones se ha disputado tanto en condiciones asfixiantes como con lluvias torrenciales. Sin embargo, el mal tiempo también acabaría llegando en las últimas etapas. The last kilometers with the mud, it was a long road. It was very rocky, it was a lot of mud. Yeah. Very difficult. En el último tramo, que justo coincidía con una crono, hemos encontrado, era montaña cara norte, y de las lluvias de esta semana estaba todo embarrado, no había tracción en el neumático, mucha piedra, todo eran resbalones, tenías que ir muy pendiente de traccionar bien, el peso adelante, atrás, ha sido un tramo complicado, aparte ya llevas 90 y pico kilómetros ahí y las piernas pesan mucho. Por primera vez en la historia de Transpir, la primera etapa termina sin ningún abandono, pero la segunda jornada es ya una de las más duras y que da carácter a la prueba. A los ciclistas les toca afrontar la mítica Collada Verde y luego ganar mucho desnivel para llegar a la estación de esquí de La Molina, ya en plena Cerdaña. La segunda etapa, una primera parte muy dura, la verdad, con unos paisajes increíbles, unos repechos increíbles. Hemos llegado al primer detallamiento en el 62, ahí hemos comido bien y la segunda parte se ha hecho más llevadera, unos senderos muy rápidos y muy divertidos. Muchos de los participantes se alojan en los hoteles de los municipios que son punto de etapa, pero también muchos conviven en el Transpir Camp, el dormitorio común donde se comparten momentos de relax, de recuperación, tiempo de anécdotas y para hacer amigos. La organización también provee servicios como el de limpieza de la bicicleta y otros servicios complementarios como el de mantenimiento y reparación o los masajes. En Transpir no te puedes permitir un mal día, ni arrastrar el desgaste físico porque no recuperar bien suele ser sinónimo de abandono.
Las comidas siempre son preparadas por restaurantes de los pueblos por donde pasa Transpir. Una colaboración que fortalece los lazos entre la prueba y el territorio que la acoge. Yeah, the two first stages with more than 6 hours of winning time were super tough, and we had good weather conditions, so even with wars it would be horrible. But no, it's an amazing race, it's super cool. Yesterday we had really good feelings when we passed the high mountains. For us, this was maybe the moment where the Transpur really start emotional, because we have seen the mountains and we really recognize that now we are in the Pyrenees and now the race really begins. El equipo Rosbaud-Gianni, del alemán Stephen Thum y el francés Rémi Lafont, ha demostrado su potencial esta edición de la Transpir. A pesar de no tener un espíritu competitivo, muchos tratan de hacer el mejor tiempo posible, pero el principal enemigo a batir no es el cronómetro, sino la dureza de un recorrido que siempre aguarda alguna sorpresa. La norma es clara: disfrutar del trayecto, pero siempre atentos para responder a la exigencia técnica y fortaleza mental, que es vital para poder completar el reto. Sí, bueno, no sé cómo serán las siguientes, pero de las 3 que llevamos, desde luego que la más dura, no solo por las subidas, sino también las bajadas, que han sido, no ha habido tiempo para descansar y han sido muy técnicas. En una prueba de resistencia como esta, los puntos de avituallamiento toman una importancia capital. Vale la pena detenerse, dejar la bici unos minutos para comer y beber adecuadamente. Su desgaste es enorme y hay que volver a suministrar fuerza al cuerpo para afrontar los siguientes kilómetros. Okay, so we're leaving the Catalan Pyrenees and moving to the Argonne. It's going to be quite hilly, but some really cool descents coming up, so I'm really looking forward to that bit. So yeah, it's exciting. But the weather's quite nice. It's nice and cloudy and cool, so not too hot yet, but yeah, it'll be good. I'm looking forward to it. Esta Transpir se ha celebrado casi un mes antes de lo que era habitual hasta ahora, lo que ha permitido ver un Pirineo mucho más verde, incluso con un aspecto primaveral, y también se han evitado el calor que en alguna edición había complicado mucho la resistencia de los ciclistas. Ya estamos en Aragón. Transpir está llena de descensos técnicos y muy rápidos, y la exigencia del recorrido va poniendo cada uno en su sitio. Poco a poco se van produciendo abandonos, algunos definitivos y otros que no pueden completar la etapa y tratarán de seguir al día siguiente, sabiendo, eso sí, que ya no podrán ser finishers. Su gloria completa tendrá que esperar. The stage started for me very difficult because it was continuous uphill, I don't know, many kilometers, and for me it was very difficult. But the second time stage it was much better because I somehow recovered and I enjoyed it much more. But of course the second uphill was extremely difficult because it was very rocky, it was not rolling at all and extremely steep, but we enjoyed it. I'm from Mill Valley, California. This is my first time here to the Transpyrenees.
bike race. Also my first time to this central part of the Pyrenees. It's an amazing part of the world. I've only read and seen pictures of this area and it's really impressive. Incredibly beautiful. The towns that we've gone through have been so unique. I look forward to coming back someday, maybe enjoying it in a very different light. But for now, it's just one day at a time, enjoying it the most I can. La profundidad de estos valles y la majestuosidad de sus cumbres no deja indiferente a nadie. Es, sin duda, uno de los factores que hacen única a la Transpir. Cada etapa vas guardando porque son tantos kilómetros, tanto desnivel que al final tienes que ir un poquito, poner tu marcheta, ir guardando algo, aunque al final tienes que seguir tirando, pero vas guardando algo porque sabes que aún queda, ¿no? Y la verdad es que la etapa de mañana da mucho respeto, que son 136 kilómetros y da bastante, pues eso, respeto, entonces hay que ir guardando un poquito, pero bueno, hoy la hemos pasado bien, era la más cortita y siendo la más cortita pues han sido más de 6 horas ahí dándole zapatazos a las bielas, ¿no? O sea que... Pero bueno, ahora descansar y mañana más. La experiencia certifica que confiarse es un mal negocio, porque no hay ninguna etapa de regalo y cantar victoria antes de tiempo se puede terminar pagando muy caro. Por eso es muy importante la preparación física y mental de los ciclistas antes de afrontar una prueba de dureza extrema como esta. Al mismo tiempo que Transpir, se ha celebrado también la GAES Transpir Backroads, una actividad ciclista basada en un reto personal de resistencia, con tráfico abierto y que propone una ruta de más de 1000 kilómetros y 20.000 metros de desnivel positivo tras superar 48 puertos. También se hace en 7 etapas que discurren por carreteras secundarias y puertos de montaña míticos en el mundo del ciclismo, que permiten disfrutar la belleza indomable de los Pirineos. En una de las etapas, y con fines solidarios, ha participado Pedro Delgado, ganador del Tour de Francia y 2 Vuelta a España. La ciudadela de Jaca ofrece una de las salidas más emblemáticas de Transpir, que deja a Aragón para entrar en Navarra con destino a Burguete, a pocos kilómetros de Roncesvalles. Esta etapa tiene 2 partes muy diferenciadas. Primero, presenta un terreno muy rodado y con pequeños relieves para pasar a media montaña con un ritmo más lento y más exigencia técnica. El paisaje indica que hemos pasado de Aragón a Navarra entrando en un clima y una vegetación más atlánticos. El tiempo empieza a cambiar y el agua empapa a los ciclistas y el terreno se ablanda. Eso hace que pedalear cueste cada vez más y también se complican los descensos. El buen tiempo dará paso a la épica. El mal tiempo empieza a pasar factura entre los participantes. En algunos puntos elevados la temperatura baja hasta los 3 grados y los avituallamientos con líquido caliente son un auténtico oasis para los muchos ciclistas que aún sobreviven a la prueba. Séptima y última etapa, Hondarribia y el mar Cantábrico esperan con impaciencia. Pero la última etapa será un verdadero desafío de una exigencia mayúscula por culpa del barro y la fuerte lluvia. 22 ciclistas de los que habían llegado hasta aquí abandonarán en la última etapa cuando ya tenían el reto a tocar. El cansancio es demasiado profundo y la capacidad mental de resistir también se ve mermada por la dureza extrema de estas últimas rampas. Último esfuerzo. Hay que sobreponerse a todos los elementos y tirar de épica y amor propio para superar los últimos obstáculos. La expresión de sus caras habla por sí sola. Extenuados, pero inmensamente felices. Y por fin, las llegadas, el reencuentro con el mar después de 7 días de esfuerzo y mucha satisfacción. 325 de los 400 ciclistas que salieron de Rosas logran completar la Transpir, 775 kilómetros y 20.600 metros de desnivel positivo para coronarse como auténticos graduados en mountain bike.
Reciben sus diplomas y el maillot de finisher que los acredita como héroes extraordinarios y que simboliza el logro de un gran reto personal y una de las mejores aventuras en las que uno puede tomar parte.